Interacciones presenta México y Canadá son par de economías que se atomizaron desde la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Durante más de 23 años, las relaciones comerciales entre estos dos países han dejado buenos dividendos. El flujo bilateral en estas 2 décadas ascienden a más de 20,000 millones de dólares, contra 2.7 mil millones de dólares de intercambio previos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá es un país joven a comparación de México. En este 2017 cumplieron 150 años de independencia contra los 207 años que tiene nuestro país. No obstante, el primer acercamiento entre ambas naciones fue hace 73 años. La coronación de las relaciones políticas y comerciales de estos dos países se efectuó en 1982, cuando en la Ciudad de México se fundó la Cámara de Comercio del Canadá, CanCham, organismo que al inicio de la década de los 90 jugó un papel principal en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque dinamizó las operaciones internacionales de Norteamérica, creando el bloque comercial más poderoso del mundo. El resultado es que Estados Unidos es la economía número 1 de todo el mundo y sus socios comerciales ocupan lugares de privilegio. Canadá es el tercer socio comercial de México y el segundo destino de las exportaciones mexicanas. Además, el país de la hoja de maple es la cuarta fuente de inversión extranjera directa para nuestro país. Los principales sectores industriales que comparten flujo de capitales son la minería, aeroespacial, transporte, energía y manufactura. Actualmente, se viven momentos de nuevas oportunidades con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se tendrá que incluir temas de comercio electrónico, laboral, accountability, facilitación de comercio, energía, servicios médicos, financieros y de transporte. El presidente de la CanCham, Armando Ortega, señaló que el tratado que está por renegociarse en agosto del presente año se debe de realizar de manera trilateral, se tiene que modernizar y priorizar beneficios para las tres naciones, pese a las posturas políticas de Estados Unidos. México y Canadá son más fuertes juntos ante un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estamos regresando a este programa de las 1000 empresas más importantes del mundo ejecutivo. Estábamos platicando y retomando un poco la plática de NAFTA y de la renegociación posible de NAFTA. Cerramos con la idea de que, a ver si nos podías ampliar, en la negociación de TPP, que era una negociación además, que fue una negociación de 11 países, donde participó México, donde participó Canadá y Estados Unidos, había ya elementos muy importantes de modernización, tanto para TPP, pero que también nos pueden ayudar a la negociación de NAFTA, a la modernización de NAFTA. ¿Tú coincides en eso? Como que podría ser un punto de avance para ponerlo en la negociación y no partir de cero, sino ya lo negociado por los tres países en lo que estamos de acuerdo que se negoció en TPP, poderlo subir a la negociación de NAFTA. Por supuesto, yo creo que el TPP es una referencia, es un benchmark importantísimo de un esfuerzo muy significativo de países de distintas regiones que moderniza los acuerdos previos de libre comercio o de integración económica a partir del libre comercio. Entonces, por ejemplo, capítulos que no existían por un tema simplemente de tecnología, de comercio electrónico, sería un capítulo perfectamente candidato para incorporarse en un TELCAN Plus, en un TELCAN 2.0. Pero hay otros capítulos muy interesantes como los laborales, el tema, y no solo los laborales, sino todo lo que implica, que es una especie de accountability en materia laboral y que tiene que ver con la gobernanza. Ese sería otro capítulo espléndido. Está, por ejemplo, también capítulo de facilitación de comercio, todos los aspectos. En tema de reglas de origen, ahí tú tendrías que cuidar los balances que tienes en el TELCAN. Digamos, ahí yo te diría que reglas de origen forma parte del universo que muy difícilmente puedes tocar sin romper equilibrios que existen dentro del tratado. Ahora, tú hablas de un tema que es muy interesante,
Y yo creo que esa es la parte donde yo te decía que le tenemos que dar gratitud al gobierno del presidente Trump. Nos obliga a México y a Canadá a explorar nuestras propias áreas de oportunidad, con o sin TLC. Mira, hay sectores que son extraordinariamente competitivos en México, como el de los servicios médicos, que han sido poco explorados. Acaba de estar la semana pasada el ministro de Transportes canadiense y se viene a tratar de construir un acuerdo moderno de cielos abiertos. Hoy por hoy pues, no tienes slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero estás construyendo un nuevo aeropuerto. Toda la parte de servicios, por ejemplo, servicios financieros en el NAFTA, quedó por Estados Unidos en aquellos años que tenía una serie de restricciones que después desaparecieron, quedó sin un contenido real. Cada país ha hecho lo que ha hecho en materia de servicios financieros y ha habido una integración e inversiones muy significativas. Pero lo que te quiero decir, en términos de un background dentro del tratado, servicios financieros es uno de los sectores que puedes llenar sin ningún problema. Entonces, entre México y Canadá yo creo que hay mucho más por hacer. Y si tú quieres convertir a la región como la región más competitiva y tú estás metido en ese tema con las zonas económicas especiales, lo que necesitas asegurarte es que llegue gas a otras regiones del país donde no ha llegado. Oye, ¿qué áreas de oportunidad ves adicionales? Porque la verdad es que cuando ves el comercio que tiene México versus Estados Unidos y Canadá con Estados Unidos y México y Canadá, pues pareciera como efectivamente que todo pasa por los Estados Unidos. O sea, hay un sándwich totalmente ahí en medio que no nos ha permitido, o por lo menos así parece, potencializar el comercio bilateral directo de México y Canadá. O sea, si comparas lo que se tiene entre México y Canadá y lo que tenemos entre los países con Estados Unidos, la verdad es que es muy poco. ¿Tú ahí qué áreas de oportunidad, qué sectores ves que debamos de explorar y profundizar y potencializar? Mira, yo creo que hay muchos sectores que son candidatos. Yo dejaría el tema tuyo al final, Claro. la parte de la minería, porque ahí yo creo que tiene un tema muy especial por las inversiones que se tienen y todo, ¿no? Mira, yo te diría, Gerardo, las manufacturas en general, en las manufacturas en general es mucho más lo que puedes acabar haciendo entre México y Canadá, independientemente que, como dices, tengas ahí el sándwich de Estados Unidos. Y de hecho, a nivel estadístico, les pasa a los dos países, exportaciones cuyo destino final es o Canadá o México, Sí. acaban siendo computadas como hechas en ambos casos Estados Unidos. Eso, en fin, esos son temas de anécdota estadística. O sea, hay una parte no dicha de lo que es el destino real de las exportaciones de ambos países. Pero mira, en el caso de las manufacturas, te repito, sería un sector en donde hay mucho por hacer y sobre todo en el área de un valor agregado de la mano de obra calificada mexicana en el diseño. No solamente es que te traigas a Bombardier y estés haciendo partes para aviones, sino que participes en centros de diseño como están desarrollando ya, por ejemplo, en Querétaro, para esas partes o para esos aviones. O sea, digamos, sería un escalón adicional de valor agregado. Tú sabes que México produce más ingenieros que Canadá, por ejemplo. Y así te puedo mencionar muchos otros profesionales. Ese es otro sector en el que no se han explotado desde el TELCAN los acuerdos de certificación recíproca. Ya. Porque si tú quieres ir a estudiar a Canadá, pues tienes que pasar las de CAI para que te reconozcan o de plano casi volver a estudiar. Y lo propio sería para acá. Okay. En el sector de los servicios profesionales, yo creo que tienes otra oportunidad muy grande. En el sector de los servicios farmacéuticos, en el sector de los servicios médicos ofrecidos por México. Y toda la parte de madera, por supuesto. No, bueno, digamos, en eso Canadá es una potencia y nuevamente ahí tendrías que aprovechar la mano de obra calificada de diseño de los mexicanos. Oye, nos queda poco tiempo. Yo quisiera terminar con la parte de minería, que es muy interesante. México tiene un gran potencial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Por qué la inversión se ha parado o ha disminuido? Digo, supongo que tiene que ver también la parte impositiva,
pero ¿cómo estás viendo las inversiones canadienses que eran muy importantes y creo que no han ido al ritmo que se han tenido en otras épocas? Mira, y con esto terminaría. Claro que sí, y muchas gracias por el tiempo. El 70% de las inversiones totales de México, de inversión extranjera, es de origen canadiense, en la parte minera, lo cual significa que Canadá es un actor preponderante y sobre todo ha desarrollado, digamos, minerales que antes México no pintaba. Oro, por ejemplo, plata siempre hemos sido, pero oro no éramos muy importantes. Hemos subido también en cobre, hemos subido en zinc, hemos subido en otros, o sea, toda la industria polimetálica y de metales industriales. Efectivamente ha habido desde la reforma que entró en vigor fiscal del 2014 un desincentivo, un parón muy grande, porque entre otros le pegaron a la posibilidad de deducir los gastos preoperativos. Antes los podías deducir de inmediato y ahora te los permiten deducir en un plazo de 10 años. Y la minería es intensiva en capital, y tú tienes que andar explorando, y si eso lo puedes solo pasar hasta 10 años, pues por ejemplo todas las junior, que son las empresas pequeñas que se dedican, los gambusinos modernos institucionales, se salieron del país. Y las grandes empresas han recortado incluso esos propios gastos. Entonces yo creo que la parte fiscal explica algo. Hay un tema que es horizontal, que es el tema de la seguridad, porque la minería está donde está el yacimiento. Tú no te vas a instalar un parque industrial y ahí sacas el oro. Claro. Sería padrísimo. Tú estás a veces en lugares complejos y convives con, digamos, grupos difíciles, ¿no? Yo diría que ese es un segundo factor. Ese es un segundo factor. Oye, pues nos tenemos que ir. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que vale la pena si nos aceptas luego una segunda vuelta de entrevista para profundizar en estos y otros temas más. Interacciones presentó